Muy buenos días. Hoy hablaremos de las medidas de posición o de localización. Como primera medida, miremos un cuadro que nos permitirá tener claro lo de las medidas de posición. Hace referencia de cuando tenemos una distribución de datos, tenemos una encuesta o tenemos una información que está distribuida de una determinada manera. Esos datos normalmente nosotros los distribuimos en una tabla acorde a unos intervalos. Entonces, o están ordenados, si son cuantitativos, en un orden numérico. Siendo esta la situación, las medidas de posición lo que indican es cómo están relacionados por grupos. Esos grupos pueden ser percentiles, pueden ser quintiles, pueden ser deciles o pueden ser cuartiles. En este gráfico nos indican es qué relación hay entre los percentiles y los deciles. Como podemos ver claramente, cada decil corresponde a 10 percentiles, teniendo en cuenta que percentil es la letra P, decil es la letra D. Entonces, cuando yo digo 4 deciles, como cada decil son 10 percentiles, estamos hablando de 40 percentiles. Cuando hablamos de los quintiles, hace referencia o tiene una equivalencia cada quintil con 20 percentiles. Quiere decir que cuando yo digo que tengo 3 quintiles, es lo mismo que decir que tengo 60 percentiles. Y por último están los cuartiles. Los cuartiles hace referencia o tiene una relación de equivalencia de 25 percentiles por cada cuartil. Quiere decir que cuando yo digo que estoy teniendo en cuenta el tercer cuartil, estamos hablando que es lo mismo decir 75 percentiles. Ahora, ¿por qué hago esa acotación? Porque la única fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de los percentiles. Entonces, las demás las ubicamos relacionadas con los percentiles. Ahora, tengan en cuenta que cuando yo digo, por ejemplo, esta es la fórmula y que esa fórmula tiene unos datos o unas variables que yo voy a necesitar para trabajar. Ahora, el L sub I, estamos hablando del límite inferior del intervalo. ¿Cuál intervalo? El intervalo donde esté ubicado, digamos que el dato con el que yo estoy trabajando. Ahora, ¿cómo hallo ese dato con el que voy a trabajar? Lo hallo con la relación numérica n por k sobre 100, donde n indica el número de datos en total y k indica el percentil con el que estoy trabajando. Ahora, en la fórmula también encontramos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que he señalado. Y F sub I, que es la frecuencia absoluta del intervalo el cual he escogido. Tenga en cuenta que la T hace referencia a la amplitud de cada intervalo. Entonces, teniendo en cuenta que esas son las designaciones de las letras para poder utilizar la fórmula, hagamos un ejemplo. En este caso, en Francisco de Paula Santander, 132 alumnos presentaron la prueba Saber 11 en el año 2018 y de esos 132 alumnos vamos a mirar sus resultados en el área de matemáticas. Ahora, para eso yo ya tengo los datos organizados en una tabla. Tenga en cuenta que estos datos están organizados en 2 intervalos. Ahora, hay que mirar qué nos preguntan.
Entonces, nos dicen que el colegio les va a regalar una tablet a todos aquellos alumnos que hayan quedado en el decil número 9 en adelante. Si miramos la tabla, obviamente sabemos que los deciles solamente llegan hasta el 10. Entonces, si son todos aquellos alumnos que se hayan ubicado en el decil 9 en adelante, quiere decir los estudiantes del decil 9 y del decil 10. Bueno, dicho esto, entonces comencemos. Primero miramos arriba y ya sabemos que vamos a ubicarnos en el decil 9 y como se dieron cuenta, el decil 9 hace referencia o es equivalente con el percentil 90. Quiere decir que la K que yo voy a utilizar es la K90. ¿Listo? Y podemos mirar en la tabla de datos que fueron evaluados 132 alumnos. Cuando aplicamos esa relación, ese coeficiente numérico, nos da 118,8. ¿Para qué nos sirve ese 118? Nos está diciendo que el percentil 90 está aproximadamente en el dato 118,8. Pero como números decimales, realmente decir medio dato o media persona, eso no es válido, entonces vamos a ubicarnos en el dato número 119. Si miramos en la tabla el dato 119 y tengan en cuenta que para saber eso necesito la frecuencia acumulada, es decir, yo comencé a hacer la suma aquí al ladito de la frecuencia absoluta para saber cuándo llegaba el dato 119. Me doy cuenta que llegué al dato 119 en el intervalo 8. Quiere decir que con ese intervalo 8 es con el que yo voy a trabajar. Bueno, dicho esto, entonces saqué ese intervalo 8 aparte y ahora voy a utilizar la fórmula que habíamos hecho mención para trabajar el percentil 90. El límite inferior ya sabemos que da 55. El número de datos 132. K dijimos que 90. La frecuencia acumulada anterior, si nos damos cuenta en el intervalo 7, la frecuencia acumulada daba 102. El tamaño del intervalo es la resta entre 60 y 55, nos da 5. Y la frecuencia absoluta del intervalo con el que yo estoy trabajando es 17. Dicho esto, solo nos resta utilizar la calculadora y mirar cuánto da esa operación. Listo, 59,9. ¿Qué significa ese 59,9? Bueno, significa que todos aquellos alumnos que saquen más de 59,9 en la prueba de matemáticas serán acreedores a una tablet. Aquí mirando por encima, entonces serían 5, 10, 12, 13 alumnos los que están por encima del 59,9. ¿Por qué yo saco esta cuenta? Pues sabiendo que 59,9 es prácticamente 60 y que el IFES no da datos decimales, ella redondea. Quiere decir que ese valor en el examen de 59,9 lo redondeamos a 60 y fíjense que los alumnos que sacan 60 o más en la prueba son los ubicados en el intervalo 9, 10, 11 y 12. Entonces, repito, 5, 10, 12, 13 alumnos deberán ir a reclamar su tablet